tenemos a Iñaki presente, o sea que tenemos columna de política. ¿Qué temática nos traes hoy? No me animaba a hacer la columna, era demasiada responsabilidad. La columna vertebral, para ir introduciendo al tema. No, sobre Evita. Ajá. No me animaba, era demasiada Evitemos responsabilidad. la columna. Bueno, los malos decían, ¿cómo era? Perón evita la patria socialista, para chicanear a la izquierda peronista. Pero bueno, claro, mucha responsabilidad hablar de la compañera. Vamos a hacer un intento. De hecho, después haciendo la columna me di cuenta que más que sobre Evita en sí, Ajá. era como una reflexión sobre el peronismo a través de ella, ¿no? No es una columna histórica, para eso se la dejamos a Lean, ya le vamos tirando como 3 palos, a ver si agarra alguno de los que le tiramos. Sino eso, pensar un poco sobre ella y a partir de ahí irnos a otros temas relacionados. Así que bueno, ustedes cualquier cosa me van interrumpiendo, así no se hace aburrido. Dice así: difícil hablar de ella sin despertar alguna pasión, difícil hablar de ella de forma moderada, justamente porque ella es lo opuesto a la moderación y al desapasionamiento. Si creemos que puede ser posible pensar Evita y al peronismo sin necesidad, sí creemos. Sí creemos que puede ser posible pensar Evita y el peronismo sin necesidad de caer en prejuicios antiperonistas o en prejuicios properonistas. Creemos que hay un no peronismo que no se adapta a ninguno de los dos bandos, como también creemos que es posible valorar cosas de Perón y de Alfonsín al mismo tiempo, sin caer en contradicciones y sin casarse, comillas, con ninguno de ellos. Además de que creemos que el peronismo es más que Perón y el radicalismo más que Alfonsín o Irigoyen, etcétera, etcétera. Cada una de estas oraciones da para discutir, rosquear y enojarse, etcétera, pero bueno. Después las seguimos en todo caso en los comentarios o en otras columnas. ¿A quién estamos? O sea, esto lo escribiste vos. Sí. Ok, perfecto. No, pensé que estabas leyendo un texto de alguien, entonces me entró la duda. Dale. Después vamos a leer un texto de alguien. Bueno, sigue. Porque también creemos, y esto nos lo enseñó un amigo peronista, no lo vamos a citar para no mandarlo de frente, que una cosa es ser de Boca y otra cosa muy distinta es ser anti-River. Vamos a ir haciendo pausas si la gente va pensando, procesando. Se puede entonces ser peronista sin ser antirradical y se puede ser radical sin ser antiperonista. Acá ya más de uno va a estar en contra, pero bueno, nos estamos divirtiendo. Esta actitud es de hecho la que permite apasionarse con algo o alguien y al mismo tiempo sostener una mirada crítica y reflexiva sobre esa pasión, sobre esa identidad con la cual uno se apasiona. Eso de que la razón se opone a la pasión y viceversa es más bien un anticuerpo que creó el eurocentrismo hiperracionalista para evitar que los apasionados pensemos o que los intelectuales se apasionen. Es una forma de negar la razón a los pueblos latinoamericanos y una forma de enfriar los corazones europeos. Colonialismo es negar la pasión a la razón. Somos sentipensantes y mucho más que eso. Esa famosa frase, alpargatas sí, libros no, viene de un contexto en donde los libros eran de las élites antipueblo, antes de que Perón, ya que mañana no, hoy tenemos la marcha, haga pública las universidades, cosa que muchos se olvidan, que fue el peronismo el que hizo pública las universidades, y gracias al peronismo se empezaron a pintar de pueblo, ¿no? Entonces, repasamos ahí, esa famosa frase, alpargatas sí, libros no, viene de un contexto justamente en donde los libros, como símbolo, eran de las élites, gorilas, oligarcas, los hijos de los chetos de la sociedad. Bueno, entonces, o es decir, era una forma de decir alpargatas sí, oligarcas no. Así que tranquilamente se puede sostener alpargatas sí, libros también, si pensamos que los libros tienen que estar al alcance de todos. Y bueno, ahora habría que actualizar las ebook también. Ahí, bueno, después vamos a leer algunos libritos. Bueno, no muchos, solo una cita.
Se pueden rescatar muchas cosas de Evita: su pasión, su coraje, su entrega, su fervor, su inquebrantabilidad. Esta palabra no sabemos si existe, pero bueno, por ella vale la pena crearla. Su determinación, su no correrse nunca un ápice de la defensa de los más humildes y las más humildes. De allí que muchos piensen en lo distinto que hubiera sido todo si no hubiera muerto tan tempranamente en 1952 a los 33 años. Acá es la parte donde se horrorizan los que creen que no se puede hacer historia contrafáctica, o sea, preguntarse qué hubiera pasado si. Un what if. Claro, un what if. Acá creemos que hay que hacerlo. Por ahí los académicos no, porque solamente leemos y escribimos cosas. ¿Cómo vamos a decir lo que hubiera pasado así? Para nosotros esa reflexión nos importa porque si no, no hay forma de aprender de la experiencia histórica, justamente. Hay que preguntarse todo el tiempo qué hubiera pasado así, aunque sea como ejercicio, porque no sabemos realmente qué hubiera pasado así, pero bueno. Claro. Si no, no podemos usar la historia como herramienta para el presente. Continuamos. De allí que muchos piensan que Evita ponía más ovarios que Perón huevos y probablemente estén en lo cierto. Ahí es donde se enojan los patriarcas del peronismo ortodoxo. De allí que muchos piensen que Evita le hubiera dicho algo así como, comillas, no seas cagón, no te exilies, no pongas el argumento de evitar un baño de sangre o te crees que ellos nos van a perdonar. Yo me quedo acá con mis decamisados. Haciendo la supuesta reflexión, ¿no? Porque en el golpe en el 55, que ayer se cumplieron 70 años, con los bombardeos. Bueno, primero hubo bombardeos, Plaza de Mayo, Mar del Plata también fue bombardeada. 3 meses después, cuando efectivamente se da el golpe, hay una suerte de guerra civil breve de 4 días, etcétera, etcétera. Bueno, golpe a Perón. Ahí muchos... Esto es una discusión muy larga, ¿no? No es que se me ocurrió a mí nomás. Muchos piensan que si Evita hubiera estado viva en ese contexto, hubiera hecho cosas que Perón no se animó a hacer y quizás el desenlace histórico hubiera sido otro, ¿no? En fin, de allí que muchos peronistas digan, yo soy más de Evita, o en mi familia somos todos de Evita. ¿Han escuchado esas frases? Sí. Recuerdo una vez estando en Jujuy, en el enorme barrio que construyó la Tupac Amaru, los tupaqueros cantaban, comillas, somos continuación del Che y de Evita. En ningún momento lo mencionaban al general. Todo ese debate de si Perón se terminó cagando en la juventud peronista, de que no toda la juventud peronista era de izquierda, de que no toda la juventud setentista revolucionaria avalaba la lucha armada, de que no hay peronismo sin Perón, de si hay un solo peronismo o múltiples, etcétera. Esto no es para esquivarle por la tangente, porque son debates largos, pero sí, insistimos, una manera de eso, pensar sobre Evita, hablar sobre Evita, tirar 12 millones de preguntas y traerla al presente, ¿no? Ese gran desafío de traerla al presente, aunque muchas de esas preguntas queden como preguntas, pero bueno, en eso vamos. ¿Hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí. Vamos rápido, vamos lento. Evita. Sí. ¿Era peronista? O Perón era evitista. Yo creería que sí. Yo lo daba por hecho. No, capaz que en la mesa chica se circunscribían en otra ideología. En otra... En una cosa como, no sé. En la mesa chica de... No te entendemos. Y ahí entre ellos, o sea... Entre Perón y Evita. Claro, charlaban o con el grupo chico ¿Vos estás queriendo decir si Evita era socialista? No, estoy preguntando. Yo lo dudo. No creo que vaya por ahí la cuestión. Creo que sí había un gran carácter humanista, digamos, en el sentido de que los más humildes tenían Entonces derechos. era humildista. Una cuestión de dignidad, digamos, de dignidad humana básica, digamos. Que después ya no dudo de que llegara tan lejos. Bueno, de hecho creo que es la 16, la verdad peronista número 16, dice, el peronismo es profundamente cristiano y profundamente humanista. O sea que ahí hay dos definiciones ideológicas, /religiosas, /filosóficas, de las cuales el peronismo... Bueno, ahí también... la religión también, ¿no? Pesa.
Hay una cuestión religiosa fuerte. Sí, bueno, lo del apasionamiento que hablábamos hoy, ¿no? Mezclar la fe con las ideas. Yo me quedé pensando ahí cuando hablábamos de la Tupac recién, que Milagro, o sea, está por ahí más acotada, entre comillas, a Jujuy, aunque fue un fenómeno nacional, pero para mí fue lo más parecido de Evita que tuvimos en relación al apasionamiento y a la forma de construcción, los ovarios que le ponía, el eje permanente de construcción, porque el peronismo, bueno, algunos dicen que es policlasista, que no hace solo cosas para los sectores trabajadores, etcétera. Pero la construcción de la Tupac fue netamente con los sectores populares, digamos. Bueno, los que tuvimos el gusto de conocerla personalmente también, ¿no? Esa cosa, nada, o sea, no paraba, era una máquina de hacer cosas, mucha energía. Y uno ve los videos de Eva hablando, qué sé yo, la pasión con la que hablaba, etcétera, y se encuentran muchos puntos en común entre Milagros y Evita, ¿no? Reaparece en otras personas y en otras organizaciones. Por si algún gorila anda escuchando la radio, le aclaramos que no estamos de acuerdo con lo de yo amo a Evita en los cuadernos de primaria, que cada uno ame a quien quiera amar. Tampoco estamos de acuerdo con, comillas, no hay que darles pescado, hay que enseñarles a pescar. Se pueden hacer las dos cosas a la vez, eso también es polémico. Preguntarse de quién es el río, aunque en el caso pampeano ni siquiera vale la metáfora porque nos lo han robado, y pensar si alguna vez le faltó el pescado a quienes defienden esa frase. ¿No quieren trabajar? ¿Son pobres porque quieren? ¿Viven de arriba? Y bueno, hacete pobre entonces, ya que es tan conveniente. Y no digo malas palabras porque queda mal. No les vamos a negar que hay vagancia, pero es la excepción y no la regla. E inclusive esa excepción hay que problematizarla y preguntarse de dónde viene. Y agregamos... Como si no hubiera vagancia en otro lugar. Ahí va, muy bien, me sacaste el pensamiento de la mente. Y agregamos que más vagancia hay entre los ricos y no está ausente en la mal llamada clase media, porque como diría Chávez, no es una clase en términos estrictos. Por eso él recomendaba hablar de sectores medios. ¿Quién creen que levantó cada uno de los ladrillos en cada una de las ciudades y pueblos de la patria en medio del rayo del sol o en el frío del invierno? ¿Quién se cuartió los dedos metiendo las manos en el barro en plena helada para hacer esos ladrillos? ¿Quién agarró la pala para que vos te comas esos tomates? Les compartimos dos frases de Evita. La primera dice así, comillas: el talón de Aquiles del imperialismo son sus intereses. Donde esos intereses del imperialismo se llamen petróleo, basta para vencerlos con echar una piedra en cada pozo. Donde se llame cobre o estaño, basta con que se rompan las máquinas que los extraen de la tierra o que se crucen de brazos los trabajadores explotados. Otra más. Comillas. No hay nada que sea más fuerte que un pueblo. Lo único que se necesita es decidirlo a ser justo, libre y soberano. Cierra comillas. Bueno, ahí entonces la pregunta sería cómo lograr que un pueblo se decida a ser justo, libre y soberano, ¿no? A la gente que no le termine de cerrar Evita porque está demasiado vinculada a Perón y Perón no les cae bien porque, comillas, era un milico facho o un demagogo, no se preocupen porque más adelante vamos a hacer alguna columna sobre John William Cook. Porque más adelante van a venir otros fachos. Una vez escuchamos por allí... No lo decía por William Cook, lo decía por la historia, me ¿no? Me imagino que no. Una vez escuchamos por allí que, comillas, hay que construir algo más hermoso que el peronismo. ¿Qué sería esto? ¿Quién se anima a tal empresa? Porque la frase, que la aprendimos de primera mano de Ciudad Futura, citando a su vez a algún compañero del histórico Mocase, no niega, sino que afirma el carácter hermoso del peronismo y al mismo tiempo invita a superarlo, a construir algo más hermoso aún. Todo esto es muy fácil decirlo, ¿no? Después hay que arremangarse y lograrlo. Quizás la Tupac lo logró en Jujuy o Ciudad Futura lo está logrando en Santa Fe. Quizás, no lo podemos afirmar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede? Estoy pensando, ¿qué opina la audiencia? Estoy pensando si la experiencia de Jujuy terminó como terminó, qué es lo que tiene que hacer Ciudad Futura para que no le pase lo mismo.
Y entre otras cosas, aprender de la experiencia de la Tupac Amaru. Ahí va, ¿ves? Historia contrafáctica de vuelta. ¿Qué hizo bien la Tupac? ¿Qué hizo mal? Que yo creo que eso, el derecho a preguntarse eso y después ir y hacerlo, pero ya preguntarse qué hizo mal la Tupac es como, pará, hermano, primero andá, construí todo lo que sí hizo bien Claro, la Tupac sí, y después tratá de corregir. Yo creo que no es tanto lo que hizo mal la Tupac, sino lo que no hicieron el resto de las agrupaciones. Sí, por ejemplo, yo me acuerdo que una gran discusión de esto de por qué los límites del kirchnerismo, por qué no va más lejos. O sea, los que decían que el kirchnerismo era lo más a la izquierda que toleraba la sociedad argentina y los que decían que, no, bueno, siempre se puede ir un poco más lejos. Los que nos parábamos ahí, entendiendo la otra posición, porque un poco es cierto, decíamos, hace falta una Milagro Sala por provincia y solamente tenemos una y encima ahora está encarcelada, ¿no? Bueno, ¿seguimos? Sí. Dice así, cerramos, casi, en realidad porque casi cerramos, falta la lectura todavía, compartiendo algunas reflexiones en esa misma línea, que son más bien dudas. Punto 1. Toda identidad es ilusoria y al mismo tiempo necesaria. Punto 2. Una organización que no está dispuesta a autoextinguirse no es revolucionaria. Punto 3. Tan peronistas como John William Cook y tan no peronistas como Agustín Tosco, pero jamás antiperonistas y mucho menos gorilas. Punto 4. Otra pregunta. Rastrear los elementos que más valoremos de cada expresión popular de la historia y del presente de nuestro país. Todo esto en relación a la frase anterior de hay que construir algo más hermoso que el peronismo. Y por último, ahora sí, por lo menos de mi parte en la columna de hoy, porque ya dijimos alpargatas sí, libros también, les compartimos la definición de gorila, también porque usamos muchas veces esa palabra y después nos acusan de usarla gratuitamente. La definición de gorila que da Horacio González, citada a su vez por José Pablo Feynman en su tomo 2 sobre peronismo, más puntualmente en la nota a pie 3 de la página 635, que es el librito que está acá, no sé si sale en cámara. La Biblia. La Biblia. Ahí. Enorme. Tomo Gigante. 2. Bueno, dice así. Escribe Horacio González. Comillas. Consideremos el vocablo gorila. En una época lo tenía impreso en la... No me acuerdo cómo lo había impreso y lo tenía doblado en la billetera, lo tuve por años. Hasta que se desgastó demasiado y bueno, lo tuve que tirar y no me tomé el trabajo de volver a imprimirlo. Eso que por salir te preguntaba Claro, tal cual. Sacaba de la... Consideremos el vocablo gorila. El gorila, estupendo animal, tiene la incomodidad de la ostensible nota en común con el hombre, pero que en el rubro de las artes sirve para significar mucho menos una continuidad darwiniana que una ruptura con el ejercicio del buen argumento. Ahí después lo va explicando, así que no nos damos problema. Es que el uso histórico, desde 1955 hasta hoy, del término gorila, implica adjudicarle al contrincante un plano de permanente pre-reflexión, que lo lleva a condenar al peronismo antes de traspasar el umbral del conocimiento constatativo y racional. Este tipo fue, ¿cómo que se dice? Presidente, no sé, de la Biblioteca Nacional con Cristina, o sea, el chabón leía mucho. Era muy complicado para hablar, lo vamos a perdonar. Lo digo positivamente igual, ¿no? No, pero igual va bien. Va. He leído gente más entregada. Constatativo, a mí me cuesta entender esa palabra. Constatar. Y hay comillas adentro de las comillas. Negarse a pensar en nombre de un prejuicio sería el equivalente del gorilismo. Va de vuelta. Negarse a pensar en nombre de un prejuicio sería el equivalente del gorilismo. Hallazgo fundamental de la lengua política, por el cual esta imputación no implica proximidad con lo humano, como en la teoría evolucionista, sino discontinuidad con la argumentación que permite pertenecer al logos político. Formidable invención teórica del peronismo, sin apariencia de tal, quizás oscuramente responsable de mantenerlo vivo hasta hoy. Pues significa automáticamente que el peronismo reclama y precisa solo de criterios de comprensión emanados de él mismo.
Esto es de un libro de Horacio González, que es Perón, Reflejos de una vida, año 2007. Bueno, básicamente es pensar desde el prejuicio. O como dice acá, negarse a pensar en nombre de un prejuicio. Bueno, de ahí Milei la devuelve con el término mandriles. Mandriles. Sí, hoy pensaba en eso. Como ¿Cómo es esa? él llama mandriles a sus contrincantes, digamos. Porque hay un texto también de Humberto Eco, que es La construcción del enemigo, y una de las formas es eso, animalizar, digamos, al Pero se quedó en el rubro monitos. Sí. Bueno, será que todos venimos de ahí, qué sé yo. No me acuerdo el... Al fin y al cabo somos todos homínidos. Qué sé yo. Ay, se me fue el nombre del tipo este. Los mandriles tienen como rara su parte de atrás. Claro, bueno, el que hace alusión todo el tiempo, eso también. Claro, bueno, Sí. que no me acuerdo el nombre ahora, hacía como esa reflexión, como que Milei tiene una fijación con lo anal y que está todo el tiempo hablando de eso. No sé si es metáfora, de definirnos como mandriles, tiene que ver con el trasero y con les rompí el culo y todas esas cosas que nos suele decir a los que no pensamos como él. Sí, muy... Es una cosa... Son gritones los mandriles. Sí. Voy a hacer un análisis así en el aire. Digo que me hace acordar, es muy del discurso machirulo, la sexualización Totalmente. del discurso, digamos. O sea, es como todo el tiempo. Viene muy el fútbol, por ejemplo, también sexualiza mucho al contrincante y bueno, lo trajo de ahí, me parece que... Claro, porque la palabra gorila no hace alusión a lo sexual, digamos. Yo muchas veces, porque después también están los... ¿Por qué culpa tiene el gorila? O cuando se usan esas asociaciones con lo animal, ¿no? Como si el gorila tuviera algo malo, pero bueno. Por eso decimos, bueno, gorila según la acepción de Horacio González. Claro. Y bueno, ¿qué más? Sí, está resignificada la palabra, ¿no? Claro, exactamente. Ahí para que no queden dudas, miren. Alpargatas sí, libros también. Y bueno, hoy ya que estamos, supongo que van a invitar o anunciar, o ya habrán anunciado, pero hay una marcha, ¿no? Sí. Quedé igual un poco confundida. O sea, un poco se me mezclaron muchas cosas. Se me mezcló el debate peronismo-antiperonismo, qué sé yo, y Evita ahí en el medio, pero no termino ahí de dilucidar la figura de Evita en esta columna. Por eso decía al principio que no era una columna biográfica sobre Evita, sino simplemente... Tenía que ver con rescatar la pasión. Rescatarla a ella, digamos, como se la asocia a lo pasional, que no es solo eso, ¿no? Porque fue muchísimo más que eso. Quizás lo mejor que nos dio el peronismo en este país. Era eso, como una puerta de entrada al peronismo, o sea, entrar a la reflexión del peronismo a través de Evita. Solo eso. No hacemos una descripción biográfica de Evita porque creo que quienes piensen mal de ella o quienes piensen bien ya sabemos quién es, digamos. Aunque bueno, tampoco hay que darlo por sentado, porque yo creo que hay por ahí la pibada más pibe, a lo mucho habrán escuchado Perón, Evita, pero capaz que no saben ni siquiera qué han hecho, ¿no? Yo llego a Evita básicamente por el cine. Ahí va. Porque la escuela... No, con Esther Goris, ¿es? Esther Goris, sí, que el guión es de Feynman, justamente. Pero al medio, la escuela, cuando veíamos historia, con suerte llegaba al primer gobierno peronista y paraba ahí. La introducción incluso de la dictadura militar fue ya tardíamente en el secundario, recién se empezaba nunca llegábamos, pasaban cosas en medio y nunca se llegaba bien a profundizar en esos temas. Y el peronismo visto muy desde, ¿no? Por arriba, ¿no? De hecho, los trabajadores, qué sé yo, pero bueno, la figura de Evita quedaba muy solapada. Entonces, el acceso fue a través del cine, digamos. Esa admiración fue, bueno, por esa construcción que hizo el cine, digamos. ¿Y el cine lo viste en la escuela o fue No, después? Mi mamá que planchaba los domingos y veía Canal Volver. Olvídate.
porque lo daban en Volver, esas películas, no sé, tampoco había mucha. Bueno, esa peli es altamente recomendable. Si hacemos la columna sobre Cook, hay una escena, de hecho, entre Eva y John William Cook cuando hablan sobre la... ¿cómo se llamaba el diario? Qué vergüenza. Bueno, nada, dan la orden de cerrar el diario directamente o lo estatizan, no me acuerdo bien. Pero hay otras maneras, ¿no? Después Néstor y Cristina hicieron la ley de medios. Pero bueno, en esa época algunas cosas eran como así, ¿no? Como al hueso. Yo creo que en algunas cosas hay que ir así al hueso. La ley de medios no hizo nada. Bueno, algunas cosas sí, ¿no? De fondo no cambió nada. Clarín sigue estando. Perón y Evita cerraron el Clarín de esa época, digamos, para decirlo así. Entendible desde el hoy. Después eso trajo otras consecuencias, ¿no? Pero bueno, uno siempre que da la pelea contra un adversario sabe que el adversario después no se va a quedar en el molde. Sí, es verdad eso. Yo creo que hay, sobre todo lo que se le dice la historia reciente, como que muchos no se animan a hablar porque es como, estás politizando la historia. Y sí, hermano, si no hay algo más político que la historia, pero como este miedo en la docencia a no animarse a dar la opinión propia o... Bueno. Pero no se puede hablar de educación sexual integral, no se puede hablar de Gaza, no se puede hablar de Perón y Evita, no se puede hablar de nada. De Sarmiento. De la dictadura. Bueno, de Sarmiento, claro. Se dicen unas cosas y no las otras. Como si hablar de Sarmiento fuera neutral, además. Claro. ¿No? Bueno, pero mi hijo, por ejemplo, el otro día me dice, qué mal que están dando las clases en la escuela. Ya hay que hacer... Porque dice, nos pusieron un videíto, una cosa de Sarmiento, pero yo no termino de entender por qué es el Día del Maestro. O sea, no pueden hilvanar entre el Día del Maestro y Sarmiento. Claro. Era como... Claro. Pero no me dijeron por qué es el Día del Maestro, ¿viste? Que estaba muy medio confundido. Pero me mató esa reflexión, ¿no? De qué mal que están enseñando. Claro, como lo básico de asociar una cosa con la otra. Claro. Tremendo. Bueno, eso también, hay que hablar a calzón quitado. Y también hay una infantilización, o sea, esta cosa de prejuicio de decir, bueno, chicos, hay que explicarles sencillito y medio así nomás. No, todo lo contrario. Tienen que aprender a pensar por ellos mismos. Claro, entonces ponen mucho estas cosas medias masticadas. Ayer que fue 16, justamente cuando llegaban a esa edad, por la noche de los lápices, digo, llegaban a esa edad ya tenían un bagaje, o sea, no llegaban a esa edad con, de repente, se leían todos los libros de un día para el otro, o sea, ya venían mamando ideas, o sea, que toda esa información hay que hacerla llegar desde antes. Sí, sí, pero bueno, es verdad que... Eso, o ponerla ahí a mano, digamos. Hay muchas cosas que no se cuentan, hay cosas que se cuentan, obviamente siempre se habla desde una posición, pero bueno, hay que en todo caso decir que uno habla desde esa posición, claro. no tirarlo como la verdad objetiva, tanto si es una posición a favor del peronismo como una que es en contra. Después hay cosas muy grosas, muy trágicas que han pasado que ni se sabe, no se sabe muy poco, o sea que hubo un bombardeo. Bueno, sí, eso también. Plaza de Mayo. Que eso acá, lo aprendí en la universidad, imagínate. Bueno. Y en un seminario aparte que hice, o sea, que me acuerdo que vi las imágenes, nos mostraron las imágenes del bombardeo, y yo le digo, yo nunca vi o sea, era terrible. La novedad de no haber visto nunca las imágenes. Las mismas fuerzas militares bombardeando a su propio pueblo. Es tremendo. Sí, bueno, acá mismo. Eso, o sea, yo me enteré primero del bombardeo a Plaza de Mayo, después, muchos años después, me enteré que nuestra ciudad de Santa Rosa había sido bombardeada. También producto de la lucha entre el peronismo y el antiperonismo, año 56. Así que miren si hay cosas para hablar. ¿Explotó esa bomba o no? Sí, lo que pasa es que explotó al costado de lo que ahora es Radio Nacional, no cayó en la radio en sí. Claro, cayó en el campo. Después, vía terrestre, también fueron militares antiperonistas y dispararon sobre los equipos de la radio. Hay todavía, guardaron los lugares donde se ven los agujeros de los impactos de las balas.
Y los pozos del impacto de la bomba también están. Queda uno ahí solo recontratapado con la vegetación, pero bueno, los que saben dónde cayó saben que está ahí el pozo. Mar del Plata también, eso me enteré anteayer. Que en este contexto, no me acuerdo bien, perdón, si fue cuando bombardean Plaza de Mayo o 3 meses después, cuando se da esa pequeña guerra civil, entre comillas, durante 4 días, que es donde después termina Perón efectivamente dejando el poder, se lo hacen dejar. Discusión también. Ahí no me acuerdo de eso, si fue cuando Plaza de Mayo o en esos 4 días de enfrentamiento que se bombardea Los Gorilas, Mar del Plata, ahí donde había reservas de YPF. Ahora me hiciste despertar la curiosidad, porque estaba pensando en la formación de Eva, digamos, porque ella ya tenía una estructura, imagino, de pensamiento mucho antes de conocerlo a Perón, y nada, me da curiosidad eso, su formación, porque aparte eligió ser actriz, qué sé yo. También es cierto que es una época donde se leía mucho más, pero bueno, nada. No sé si hay libros o si alguien indagó sobre la biografía de Eva, calculo Seguro, que debe haber. Sí, olvidate. Que bueno, a ver de qué se nutría esta mujer. O si simplemente fue la formación religiosa. Qué sé yo, la verdad que no termino de... Julia, ¿cómo es el apellido? Porque es parecido al de Pedro Rosenblatt. Julia Rosenblatt. Julia... una historiadora joven, una grosa. De hecho, ayer hizo una columna en Gelatina, ayer o anteayer, sobre los 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo. Ella tiene algunas investigaciones hechas sobre Evita. De hecho, estuvo acá en Santa Rosa presentando el libro sobre Eva que escribió ella. Pero sí, debe haber un montón. Yo no tengo ahora títulos para citar de memoria. Pero ahí va, Julia Rosenberg. Si alguien quiere, se recomienda. Muy bien. Bueno, quedamos con más incertidumbres que certezas. Logramos el objetivo, entonces. Pero para tener certezas primero hay que tener dudas. Así que está bien. Vamos a llenar de dudas a la gente y que diga, no era tan así. Podía ser... ¿podía dudar? ¿Podía dudar? ¿Podía bancar cosas de Perón y Evita sin ser peronista? Ay, no, por favor, qué raro. Yo te juro que me hice medio... siempre digo soy evitista más que peronista, pero casi más por oposición. O sea, me resulta tan indignante el antiperonismo que termino como yéndome más para ese lado. O sea, es por contra, digamos. Entonces como sos esa de... capuzotista, que le preguntaron, ¿viste? Claro, que está esa frase famosa que dice que es más por los que están enfrente. Sí, que claro, sí. O si ves los que están enfrente, te haces peronista o filoperonista o evitista o de mínima no antiperonista. Claro. Que Agustín Tosco, por eso hoy lo decíamos, pasa que claro, hay 10 millones de cosas para hablar de esto. Tosco, que recordemos una figura ejemplar del sindicalismo combativo y clasista argentino, no era peronista, más bien marxista, no peronista. Pasa que también había marxismo antiperonista. Pero Tosco, como sindicalista no peronista, entendía muy bien que la inmensa mayoría de las bases obreras que él lideraba eran peronistas y otros dirigentes históricos grosos, como Atilio López, eran peronistas y tan combativos y tan clasistas como él. Entonces, bueno, digo, ahí hay un gran ejemplo de un no peronismo no antiperonista. O sea que se puede ser, no hace falta ser peronista, se puede ser no peronista, pero no antiperonista, no gorila. Ahí va. Un no peronismo no gorila. Claro. Si lográsemos eso en el país, estaría re bien. Y sí, sería... Pasa que el no peronismo en general es no gorila, recontra gorila.
Claro. Sí, que roza casi lo fascista últimamente, ¿no? Claro, bueno. Bastante, hay toda una línea. Después tenemos ese otro problema que tenemos, el peronismo que se pasa de rosca, se va hacia la derecha y se hace medio facho o recontra facho. Bueno, la AAA, un invento de López Rega. Es tan problemático el peronismo antiizquierdista que se torna pseudofascista como la izquierda antiperonista que se torna gorila. Entonces hay que construir una identidad que no se vaya a ninguno de esos dos extremos. De hecho, después se inventó o se le puso el nombre de izquierda peronista, izquierda popular a esa izquierda que no es peronista pero no es antiperonista, etcétera, 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 etcétera. Qué quilombo. Hay que transformar la realidad a favor del pueblo. Después pónganle el nombre que quieran. Claro.